Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos de finasteride tópico. Sin lugar a dudas, finasteride es uno de los mejores fármacos disponibles para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. La mayoría de las veces finasteride se toma en vía oral, es decir, en pastillas. Sin embargo, para evitar los potenciales efectos secundarios, cada vez es más frecuente su uso de forma tópica como solución directamente en el cuero cabelludo. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de finasteride tópico, si realmente es eficaz esta vía de administración, sus ventajas y sus inconvenientes. Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar cada detalle y a darte nuestra opinión. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Comenzamos. Comenzamos. Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a Peñíscola, en el norte de la Comunidad Valenciana. Peñíscola forma parte de la red de pueblos más bonitos de España y quizá te suene porque aquí se han rodado, entre otras, películas tan importantes como El Cid, de Charlton Heston y Sofía Loren y algunas escenas incluso de Juego de Tronos o El Chiringuito de Pepe. Y es aquí donde vamos a hablar de finasteride tópico. Francisco Santos, en el vídeo que hicimos sobre Ronquina, que es ese tónico capilar que mejora el aspecto del cabello y reduce la caída, nos decía: hablando de soluciones tópicas para tratar la alopecia androgénica, ¿qué opinión tienen acerca del finasteride tópico? Bien, Francisco, agradecerte que nos hayas hecho esta pregunta, puesto que mucha gente tiene interés sobre este tema. Así vamos a empezar cuanto antes. Hemos dicho en diferentes vídeos del canal que los medicamentos más eficaces para el tratamiento de la alopecia androgenética son finasteride, dutasteride y minoxidil. Como quizá ya sepas, finasteride es un medicamento que se clasifica como antiandrógeno, es decir, que disminuye el efecto de las hormonas masculinas. Las hormonas masculinas son en muchas ocasiones las responsables de la alopecia androgenética. El mecanismo de acción de finasteride es mediante la inhibición de la 5-alfa reductasa, la enzima que cataliza la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Al tener menos DHT, el pelo responderá menos a su estímulo y por lo tanto se caerá menos y crecerá con más fuerza. Sin embargo, finasteride se ha relacionado con diferentes efectos secundarios, especialmente en la esfera sexual, como disminución del deseo sexual o impotencia. Y estos efectos secundarios preocupan mucho a los hombres, por lo que se han buscado alternativas para reducir el riesgo de que aparezcan. Por otra parte, como quizá también recuerdes, dutasteride inhibe la 5-alfa reductasa, pero de una forma más potente que finasteride, y se utiliza de forma oral y de forma en mesoterapia con pequeñas inyecciones del medicamento en el cuero cabelludo. Te dejamos un enlace al vídeo que hicimos de mesoterapia con dutasteride por si quieres consultarlo. Y por último, el tercer fármaco que habíamos dicho que es útil para el tratamiento de la alopecia androgenética, minoxidil. Minoxidil es un fármaco antihipertensivo que se utiliza tanto de forma tópica como de forma oral para el tratamiento de la alopecia androgenética y puedes ver un vídeo específico sobre este tema aquí. Así las cosas, tenemos que tanto minoxidil como dutasteride se pueden utilizar en forma de pastillas y también a nivel local en el cuero cabelludo para el tratamiento de la alopecia androgenética. Sin embargo, parece que con el caso del finasteride no hay tanto consenso o muchos médicos creemos que no es útil para la alopecia androgenética cuando se administra directamente en el cuero cabelludo. Lógicamente, si consiguiéramos el mismo resultado con la forma tópica que con la forma oral, pero con muchos menos efectos secundarios, tendríamos el tratamiento ideal, pero esto habrá que demostrarlo. Por lo tanto, vamos a ver qué dice la evidencia científica al respecto sobre el uso de finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. Pues bien, a este respecto hay varios estudios que han analizado la posible utilidad de finasteride tópico para la alopecia androgenética. Y como sucede siempre en investigación, uno de los principales problemas con los que nos encontramos es la falta de estandarización de estos estudios, es decir, cada grupo analiza unas dosis, unos porcentajes y unas pautas. ¿Y qué dosis se han utilizado para finasteride tópico? Pues como hemos dicho, no hay consenso. La mayoría de los autores proponen finasteride al 0,1%, aunque también hay trabajos de finasteride al 0,3% o finasteride al 0,5%. ¿Y se podrá combinar finasteride tópico con minoxidil tópico? Como veremos más adelante, parece que la combinación de minoxidil con finasteride en la misma solución podría ser más eficaz que cualquiera de las dos soluciones por separado. ¿Y cuántas veces se debe administrar finasteride tópico? Pues si recuerdas, minoxidil tópico se debe aplicar con un suave masaje en la cabeza cada 12 horas, es decir, 2 veces al día. Por lo tanto, si vamos a combinar ambos tratamientos, lo lógico sería pensar que la aplicación debería ser cada 12 horas. ¿Dónde compraré finasteride tópico? Pues hasta donde sabemos, finasteride tópico todavía no se ha comercializado en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Por tanto, se tiene que formular en una farmacia. Es decir, no hay ningún laboratorio que lo fabrique de forma directa y te lo tendrá que recetar tu médico y elaborar el farmacéutico. Esto evidentemente tiene sus potenciales problemas. Por ejemplo, no todas las farmacias realizan formulaciones magistrales y puede que sea algo más lento de conseguir el producto. Además, con este procedimiento, la fórmula suele ser menos estandarizada y puede haber variaciones entre diferentes preparados de diferentes farmacias para producirlo. Por último, habría que ver también si el coste económico es un poco más alto con las formulaciones magistrales.
Y ahora la pregunta clave. ¿Funciona finasteride tópico? ¿Es mejor que finasteride oral? Pues como hemos dicho, existen varios estudios que han analizado la aplicación de finasteride tópico y lo han comparado con finasteride oral. Pero antes de pasar a ver lo que dicen estos trabajos, recordarte que si te está gustando el vídeo no olvides darle un like y suscribirte al canal de La Gente Guapa si todavía no lo has hecho. Y dicho esto, que ya sabes que lo tenemos que decir para que el canal siga creciendo, ya pasamos a ver si finasteride tópico es realmente eficaz para el tratamiento de la alopecia androgénica o es un timo como tantos otros. Quizá el trabajo más interesante sea este de la Universidad de California. Estos investigadores realizaron una revisión sistemática sobre el uso de finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. En este trabajo recogieron los resultados de 7 ensayos clínicos y en todos los trabajos hubo una reducción significativa de la tasa de pérdida del cabello, así como un aumento en el recuento de cabellos y en el crecimiento del mismo. Hubo una reducción significativa de la DHT tanto en el plasma como en el cuero cabelludo y sin cambios en los niveles de testosterona. Estos autores concluyeron lo siguiente. 1. Finasteride tópico no es inferior a finasteride oral. 2. La combinación de tratamientos tópicos con finasteride y minoxidil podría ser más efectiva que finasteride tópico solo o minoxidil tópico solo. 3. Finasteride tópico no tendría los efectos secundarios que tiene finasteride oral. 4. Existen pocos ensayos clínicos y pocos estudios de calidad sobre la efectividad de este medicamento. 5. Probablemente por este motivo finasteride tópico no se utiliza de forma tan amplia a pesar de no tener efectos secundarios. Y 6. Son necesarios nuevos estudios para obtener mayores evidencias científicas. Recientemente, en 2020, se ha realizado otra revisión de la literatura incluyendo todavía más estudios y las conclusiones han sido parecidas a las de estos autores. Por lo tanto, podemos decir que la evidencia científica actual avala el uso de finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. Sin embargo, quedan todavía algunas preguntas por resolver, como pueden ser los resultados en el crecimiento del pelo a largo plazo, la seguridad terapéutica del medicamento, las dosis recomendadas para el tratamiento, la relación coste-beneficio, la tolerancia de los pacientes y la satisfacción con el tratamiento, su uso en otro tipo de alopecia, entre otras muchas. Y así las cosas, ¿podemos decir que finasteride tópico es mejor que finasteride oral? Pues a día de hoy no podemos decir que finasteride tópico sea mejor que finasteride oral, aunque tampoco se puede decir que sea peor. No obstante, si quieres probar esta forma de administración, creemos que tienes que plantear lo siguiente. Los efectos secundarios de finasteride oral son poco frecuentes, pero existen. La aplicación tópica de finasteride reducirá el efecto de estos efectos secundarios. También tienes que valorar que la aplicación tópica 2 veces al día puede ser más engorrosa que la toma de una única pastilla. Esto puede hacer que se te olvide ponértelo alguna vez, que te saltes dosis y reducir la efectividad del tratamiento. Además, tienes que valorar también cuánto te va a costar el tratamiento a largo plazo con uno o con otro. Esperamos que te haya gustado el vídeo y recordarte que te puedes suscribir al canal. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.